privilegio de tener con nosotros a la doctora Cristina Balinotti, pues ella es doctora en psicología, experta en familia de la casa completamente. Vamos a pasar con la doctora Cristina Balinotti, que ya hasta aquí nuestros estudios virtuales. Doctora, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola. Buenas tardes. La última tarde del año. Bueno. ¿Cómo presenta mi 2022? ¿Cómo es que va llegando? ¿Cómo es que lo voy a planear? Quiero hacer tantas cosas. Siempre digo que comienzo algo y quizás no lo termino de hacer. Quizás ya tengo planeado, quizás no tengo ni idea de cómo voy a empezar, ¿no? También sabemos que muchas personas vienen con todo, acarreando todo lo que fue la pandemia, incluso las personas que nos sintonizan, nuestra familia virtual, que también nos ve en diferentes partes de Latinoamérica, todavía siguen lidiando con todo eso. También, obviamente, aquí las últimas semanas, en nuestra misma ciudad de Miami, los casos se han disparado. Todo esto se vuelve un caos en nuestra mente. A veces no podemos ni pensar ni organizar porque vivimos pendientes de lo que está sucediendo, más no de lo que ya viene prácticamente, pues mañana, que es el último día del año. Exacto. Bueno, Ahmed habló, buenas tardes, bueno, les mando una felicidad, mi deseo más profundo de felicidad en este fin de año. Ahmed habló de proyecto, y proyecto viene de dos raíces, es muy interesante, a mí me gustan las etimologías porque explican mucho. Significa estar puesto allá afuera, estar lanzado afuera, eyectado, por eso proyecto. Y yo tengo que estar eyectado afuera, quiere decir, estoy lanzado al mundo, me atrevo a vivir, a soñar y a realizar mis metas. No estoy cerrado, encerrado en mí mismo, estoy libre, entonces estoy allí con un proyecto en el mundo. Los proyectos sean de cualquier índole, pero en esta cultura del hiperdesarrollo hablamos siempre de los proyectos económicos. Tienen siempre larga duración y nos proveen de un mayor sentido de la felicidad cuando hemos desarrollado en principio nuestra espiritualidad y nuestras relaciones humanas más cercanas, los amigos, la familia, cuando estamos equilibrados. Entonces, las metas o proyectos de este año, yo no voy a hablar desde el punto de vista de lo económico, porque para eso hay muchas voces autorizadas, coaches que hablan de esto siempre, constantemente. Lo que sí puedo aseverar es que para que un proyecto económico fructífero sea bueno, que sea fructífero, es decir, fructifique, lo que hay que hacer es desarrollar primero todo este nivel espiritual. Entonces, apuntar un proyecto personal es muy importante, pero también apuntar un proyecto familiar. El proyecto personal tiene que ser hacer feliz a alguien, si no lo hemos logrado, aún en nuestra infelicidad, aún, porque cuando somos muy infelices nos encerramos, tenemos que abrirnos como las flores, porque allí hay alguien que está sufriendo más que yo. Entonces, eso nos va a aportar un plus de bienestar importante. Estoy con un duelo, me siento mal, pero hago ese esfuerzo de acercarme a aquel que está igual que yo y lo puedo consolar o que está peor que yo. Otro de los proyectos es hacerse feliz a uno mismo. En esta cultura en donde solamente estamos como en una bicicleta enloquecida por hacer dinero, a veces no nos hacemos felices. ¿Y esto qué significa? Significa conectarse con alguna actividad de cualquier índole que hayamos deseado mucho en nuestra infancia y que lo dejamos de lado, porque bueno, había que trabajar y estudiar, hacer a lo mejor lo que mamá y papá decía, estudiar la carrera de papá o la que diera más dinero. Entonces, una vez a la semana, proponernos desarrollar esa actividad, tocar el violín, la guitarra, bailar, algo que nos haya gustado mucho en la infancia y que si hubiéramos podido, hubiéramos desarrollado como una carrera, como algo realmente, pues son pocas las personas que llegan adultas con todos sus deseos cumplidos. Generalmente estamos atados al paradigma de los padres, de la sociedad, hacemos las cosas que se nos indica desde afuera. Y luego un proyecto familiar, es decir, enseñar a nuestros hijos, por ejemplo, la solidaridad, llevarlos a escuelas,
contribuir con lo poco que podamos comprar, porque no estamos hablando de utilizar ni de donar dinero, nuestro trabajo, dibujos que los niños pueden hacer con frases alentadoras, visitarlos, digamos, hay muchos lugares donde se puede hacer esto. También un proyecto importante es establecer ciertas ceremonias que hemos perdido en la familia. Fíjense que todo esto es muy fructífero. Esto es el abono, como el abono que le ponemos a la tierra. Bueno, este es el abono para que crezcan mejor, más fuerte y más permanentes en nuestros proyectos, digamos, pragmáticos, económicos. Establecer las ceremonias de comer una vez por semana en familia, si no podemos todos los días, hacernos ese encuentro. Bueno, mamá y papá, a las 7 de la tarde nos vamos a reunir para comer todos, tenemos que estar todos, sobre todo nuestros hijos adolescentes que van, que vienen, tenemos que hablarles que esto es importante. Empezar nosotros por reunirnos, papá y mamá, y empezar a hablar, escuchar a nuestros hijos, contar nuestras anécdotas, hacer lo que hacían nuestros abuelos, nuestros padres, en mi caso, ¿verdad? Lo que hacían los padres, que se sentaban a hablar en torno a la mesa. Esto nos enriquece, nos hace muy bien y es un proyecto para el próximo año de existencia y de convivencia, porque la felicidad no surge del dinero, ni de las posesiones, ni de las cosas que ganamos. Eso nos da alegría y hay una diferencia entre la alegría y la felicidad. Aristóteles decía, la felicidad es la sensación interior de estar corriendo vertiginosamente hacia nuestras metas. Es decir, no es la carrera por el dinero, no es la competencia con el otro. Es decir, eso lo podemos hacer, forma parte de la modernidad, pero una vez que estamos conscientes y alineados con nosotros mismos, con nuestras propias metas personales. Mira, yo te traje esta hojita de papel, es muy didáctico, me gusta usar una hoja de papel para varias cosas. Fíjate, esta es nuestra vida desplegada, esta es la vida que tenemos que tener desplegada. Para que se despliegue así, tenemos que tener el nivel humano básico y luego el nivel económico. Entonces podemos hablar de que estamos realmente allá en el mundo, proyectados, eyectados al mundo. Pero nosotros nos vamos cerrando, y perdón por el dedo. Y así estamos en estas sociedades, en donde estamos anudados, estamos como ensimismados, no podemos salir, porque es una sociedad del individualismo. Y el individualismo no nos conecta, nos lleva a esto. Entonces, con todos estos proyectos existenciales y de convivencia, podemos desplegarnos y poder ser mejores seres humanos para ser también mejores padres, más productivos a nivel económico, más mejores amigos. Un proyecto futuro, un proyecto que ya va a entrar un año, pero también pensando que pueden ocurrir cosas que pueden destruir esa planificación. Bueno, de nuevo volvemos a la hoja de papel, pero de esta manera de forma más práctica. Todo proyecto no puede quedar en la mente, hay que pasarlo a la palabra y generalmente y mejor a la palabra escrita. Entonces, en una hoja de papel escribimos lo que queremos hacer, lo resaltamos con colores y le ponemos algo muy importante, le ponemos un tiempo de caducación. No podemos tener un proyecto toda la vida. Los proyectos se caracterizan por cumplirse en determinado periodo. Entonces, yo voy a escribir un libro, me doy un año. Pero si yo sigo, ¿qué puede durante un año escribirse? Bueno, habrá otros que sean de investigación, pero siempre hay que ponerle un periodo, un año, 2 años. Yo termino eso, cierro esto, lo escribo y después lo hablo en familia. Lacan decía, la palabra funda un hecho. Lacan fue un gran psicoanalista de la escuela posterior a Freud, por supuesto, que hablaba del poder de la palabra, porque utilizó la semiótica, es decir, utilizó todo lo que es el peso de la palabra, ¿verdad? En la realización de nuestras metas. Y ojo, el valor de la palabra también
Por eso tenemos que tener mucho cuidado con lo que decimos. También la palabra maldicha, cuando le decimos a los hijos sos un inútil, no vas a hacer nunca nada. Estamos fundando ese hecho, va a pasar. Entonces tengamos cuidado. De la misma manera pasa el hecho positivo. Yo tengo este proyecto, lo voy a hacer, lo comento a la familia. Y si es un proyecto familiar, mejor también, un proyecto donde pueden ayudar los hijos, la pareja. Entonces, esto es lo ideal, darle existencia afuera. Acá adentro tenemos muchos proyectos, pero se mueren adentro, se asfixian, hay que sacarlos. ¿Cuáles son los proyectos que tenemos en este año? ¿Cuáles son los que ustedes quieren hacer? ¿Sería bueno conversarlo así en familia o no? Sí, por supuesto. Este es un tema muy importante y lo suficientemente serio como para hablarlo en familia, pero para hablarlo de manera relajada. Que sea serio no quiere decir que tengamos que ponernos muy claro. Tenemos que relajarnos y hablar y decir, bueno, qué hermoso, estamos todos reunidos acá, hacemos los que son cristianos, los rezos correspondientes. Vamos a hablar entonces de nuestros proyectos. Mamá y papá tienen este proyecto. ¿Ustedes qué quieren hacer con su vida? Es muy importante preguntarle eso a los hijos. ¿Qué quieren hacer con su vida? Porque a veces, sin querer, le marcamos el camino y armamos una huella, ¿no?, en su cerebro y los obligamos a seguir un proyecto que no desean. Pero entonces, esto es bueno, como tú indicas, Marilyn, desde ya. ¿Cómo trabajar cuando un proyecto que se sabe que es un proyecto que puede beneficiar, afectaría a millones de personas? ¿Cómo manejar una negatividad en ese tema? Bueno, tenemos que poner toda nuestra energía en aquellas cosas que podemos modificar y cambiar y olvidar aquellas que no podemos. Si es un proyecto a nivel de una legislación, evidentemente no podemos cambiarlo. Nosotros, como ciudadanos comunes, podemos trabajar, sí, en ese proyecto desde nuestro humilde lugar, tratando de empujarlo en nuestra comunidad a lo mejor, o en nuestra propia familia. Pero hay que tener esa sabiduría importante de olvidar aquello que realmente, o dejar de lado y no ponerle una energía, un peso muy fuerte, aquellos proyectos que se nos escapan de las manos porque han sido tomados por otras personas. La aceptación es muy importante, es un concepto también religioso. Debemos aceptar lo que nos viene y tratar de modificarlo desde nuestro lugar. Nos dice, doctora, ¿cómo poder manejar la ansiedad ante la venida de un nuevo año? Bueno, hay dos tipos de ansiedad, la ansiedad natural, la ansiedad por decirlo así, normal, humana, que viene con nosotros cuando se acerca un nuevo año, cuando se acerca un nuevo proyecto. Por ejemplo, salir al aire provoca ansiedad, dar un examen provoca ansiedad. Y gracias a Dios, porque si no, seríamos muy irresponsables. Eso es como una campanita en nuestro cerebro que nos dice, hay que agudizarse porque, bueno, tenemos un proyecto que enfrentar. Pero después, la ansiedad, hay otro tipo de ansiedad, que es la patológica. Es la ansiedad que continúa en el tiempo, que se cronifica, porque la ansiedad transitoria de un examen, pasó el examen y se fue. Las hormonas del estrés o los químicos del estrés bajan. Pero en una ansiedad patológica, la persona tiene sus niveles de estrés, lo que se llama el eje hipotálamo hipofisario adrenal, completamente alterado. Y entonces está siempre estresado, está siempre ansioso y puede desarrollar, acá en pandemia se ha visto, ansiedades o subtipos de ansiedad como la ansiedad persecutoria, que siente que esta pandemia, el virus lo está persiguiendo. Entonces yo corro y hago todo lo que tengo que hacer y aún así tengo miedo que me tome, ¿verdad? La ansiedad anticipatoria. Muchas personas con una base ansiosa han desarrollado visiones catastróficas. El mundo se va a terminar, qué horror esta pandemia, el hecho de estar encerrados.
De modo que, ¿cómo lo manejamos? Si la persona está en una ansiedad patológica, es decir, que tiene un trastorno de la ansiedad, hay muchos trastornos de la ansiedad, ¿verdad? Tiene que, por supuesto, estar en contacto más que nunca en situaciones como esta de la pandemia con el psicólogo, con el psiquiatra. Y el apoyo sistémico familiar muy importante. Si es una ansiedad que en realidad es nada más que este fin de año, y bueno, lo manejamos hablándolo con la familia, lo manejamos con pensamientos que sean positivos. Tú sabes que el cerebro tiene la particularidad de pegarse a los pensamientos negativos. Hay una teoría que se llama el cerebro Teflon, que rechazaría los pensamientos negativos, y el cerebro velcro, que se adhieren y quedan ahí en el cerebro, y entonces diariamente tenemos miles de pensamientos y la mayoría son negativos. Es una característica humana. Por eso tenemos que trabajar para tener este cerebro Teflon, que se resbala todos estos pensamientos negativos y desarrollar los positivos. Claro que sí. Ahmed. Así mismo es. Doctora, estos 2 últimos años de COVID-19, muchos padres tuvieron que proyectarse a nuevas metas, como tener a los hijos en las casas, proyectar las imágenes, las clases y todo por las computadoras, pero todavía no saben para este 2022 cómo planificar una buena proyección dentro de la casa, porque hay que trabajar, pero a la vez también muchos siguen en las casas. ¿Cómo se puede hacer este proyecto estudiantil y de casa para poder mantener una disciplina dentro del hogar? Hay un libro muy interesante de una asiática, una autora asiática, que se llama La felicidad después del orden. Por supuesto, ella se estaba refiriendo al orden en el hogar, ¿no? El orden de la ropa, los zapatos, el orden de los muebles. Eso es muy importante. Ojo, hay que vivir en un ambiente ordenado previamente para que cuando nos pasan estas situaciones de caos, por lo menos tenemos un área ordenada. Y después un orden en los horarios de las comidas, para levantarse, los horarios inclusive, bueno, vamos a charlar para lecturas, de modo que hay que establecer un orden, ¿verdad? Y entonces el orden nos va a facilitar la mente más ordenada y entonces vamos a poder proyectar cada uno cómo vamos a manejar esto. Pero bueno, hay un lugarcito para que los chicos, por ejemplo, en una mesa, no hay mucho espacio en la casa, una mesa grande. Y bueno, mamá y papá trabajan desde el hogar, los chicos también, o uno de los cónyuges trabaja en el hogar. Bueno, vamos a establecer con unas cajitas o libros el área de cada uno. ¿Para qué? Para que no estemos encima uno del otro. Establecer ese orden. Entonces nos va a hacer todo mucho más fácil. Desde ya que no se puede dar un consejo para todo, porque cada familia tiene su dinámica. Pero esta idea del orden es muy importante, sobre todo el orden para trabajar. Y al enseñarles ese orden mismo a los chicos. Donde hay caos afuera, hay caos adentro. Ojo, en la mente, en la psiquis. Tratemos de ordenar afuera y vamos a ver que de pronto nos transformamos en seres más productivos. Entonces, la organización yo creo que es fundamental antes de cualquier planeación. Exacto, y esta es la conversación para tener en Navidad, es decir, para tener a fin de año ahora, pero empezarla ahora, ¿no? Si es que no podemos de pronto, porque la casa es muy caótica y no podemos ordenar todo en una tarde, pero por lo menos decir, como proyecto de familia, y acá está un proyecto de familia interesante, vamos a ordenar cada uno su cuarto para encontrar las cosas en su lugar, ¿verdad? Porque entonces, imagínense, nuestro cerebro es una fotocopia de el lugar en donde vivimos. Copia esa misma conducta. ¿Por qué? Porque cuando no encontramos algo, tenemos que salir de golpe. No encontramos ese expediente o ese libro o ese file, lo que tengamos que llevar. Fíjate el tiempo que perdemos, el estrés que nos genera. Y entonces eso ya nos sacó un momento de tranquilidad del día. Y entonces evitar que se transforme esta conducta
caótica en una bola de nieve. Sí, por supuesto que hay que hacerlo, empezar hoy mismo. Doctora, a veces nos atormentamos mucho a la hora de planificar algo. Es algo, creo que el ser humano se atormenta mucho sin saber que las cosas son más simples de lo normal. Pero ¿cómo yo sé hasta dónde y hasta cuándo yo debería de ejercer y elevar mi proyecto? Exigirme, ¿hasta dónde exigirme, dices tú? Sí, hasta dónde yo sé, hasta cuándo y hasta dónde tengo que parar. Siempre que para todo proyecto hay que ponerse un deadline, es decir, hay que tener un punto en el que yo esto lo termino. Es decir, yo me tengo que exigir al máximo y lo termino. Imagínate tú, Marilyn, si este proyecto concretado hoy de tu programa y todo, vos, tú no le hubieras puesto un deadline, no hubiera salido, no estaría en tu cerebro, estaría en tu deseo, pero no lo hubieras podido concretar. Pero es decir, tenemos que ponernos ese tiempo. Más allá de ese tiempo, ¿qué sucede? Y lo he visto. No, porque todavía le falta esto, me falta encontrar otro. Si estoy escribiendo un libro, no, tengo que revisar de nuevo ese capítulo. Y resulta que eso, una vez que llegó el deadline, se lanza o no hay otra. Y entonces vamos a ver que a medida que asumimos esta conducta de cumplir con los tiempos de un proyecto, los proyectos van a perfeccionarse y cada vez van a ser mejor acabados, ¿no? Tener esa planificación interna para poder proyectarle en el otro año sería lo más recomendable, o simplemente ir viviendo como se va presentando la vida. No, mira, yo podría escribir un libro que se llame La felicidad después del orden económico. No solamente tenemos que conocer el valor del dinero, hacérselos conocer a nuestros hijos, y ahora te voy a decir de qué manera, sino que tenemos que nosotros también organizar nuestra economía. Llevar carpetas es muy importante. En el escritorio, nuestro escritorio, no tenemos escritorio, bueno, en un lugar, en un estante tenemos que tener las carpetas, ¿verdad? Ponernos recordatorios en la computadora de todos los pagos, o que el mismo celular nos avise, ¿verdad? Es decir, el orden es muy importante, pero para eso hay que conocer el valor del dinero, el orden económico. A los chicos hay que darles un allowance muy pequeño, si son chiquititos, darles $4 y decirle, $1 va a ser para la economía de la familia. Ya desde pequeño estás contribuyendo con la familia. ¿Por qué? Porque entonces le estamos instalando en su mente, en su corazón, la idea de que el dinero es importante, que sirve para crecer, que sirve para ayudar y que además nos organiza. Entonces, también nos organizamos cuando le damos ese dinero, desde ya, determinado día, y que sea siempre sagrado. Todos los 3 de mes te voy a dar $4, $5. Y entonces, es decir, enseñarle, hay $1 para la familia, va a haber $2 para ahorrar y el resto lo puedes gastar. Te estoy dando un ejemplo. Cada padre sabrá qué cantidad darle. Pero quiero decir, de esta manera nos organizamos nosotros. Venimos de paradigmas muy desorganizados, las personas arriba de los 45, 50 años. Entonces, en donde se vivía el día a día con el dinero. Entonces hay que empezar a organizarse, ese es el nuevo paradigma que también nos provee felicidad y nos provee una mente más clara. Porque imagínate tú, si te das cuenta que no puedes pagar algo, o que te olvidaste, o que qué horror, no tengo el dinero, ¿ahora qué hago? Es un estrés lateral innecesario. Mi presupuesto, lo que me da, lo que no me da, lo que me alcanza, en que no tengo ni que ir a verlo porque ya sé que se acabó. Entiendo, tú tienes... eso es excelente. Tú tienes una mente geométrica, aritmética. Hay quien no la tiene. Es decir, debemos aconsejar que se organicen un poco por la fuerza, digamos, porque van a vivir mejor. Aquellas personas que no tienen una mente como la tuya, natural, que tú ya es innato en ti, y lo que adquiriste te ayudó. Es decir, esa famosa polémica que está, lo dado, lo adquirido. Bueno, en ti es lo dado y después lo perfeccionaste con lo adquirido. Doctora, yo sé lo que gasto en detergente anualmente, puede creerlo, porque no por nada, sino que por decirlo así. Bueno, una nota risueña.
Pero interesante siempre que eso, que sería un extremo, no te cause estrés, porque No, recordemos que tenemos que balancearnos. Ahora, si tú estás estresada porque te olvidaste o porque necesitas saber al dedillo, con precisión, cuánto gastas en paper towels al mes, bueno, entonces ahí es donde tienes que rebajar un poquito la ansiedad porque te puede traer claro, ansiedad. claro. Muy No, bueno, muy en bueno. realidad no, pero sí lo hice en un momento para saber lo que yo gastaba en lo que comida Claro. y lo que cosas de aseo. Entonces ya yo sé mi presupuesto anual, lo que yo gasto en aseo. O sea, lo hice como le digo, porque había la necesidad de saber lo que se gastaba y no. Y también obviamente era un tiempo que estaba en casa, vamos a decirlo de alguna manera, ¿no? Claro, Pero claro. Tú sabes que, eso fue lo que sí, me ayudó tú mucho a sabes mí. que en realidad es una fórmula la tuya, que a ti te sirvió mucho y que mucha gente podría copiar. El tema es que no todos tienen tu cerebro y la manera que, porque cada cerebro funciona, es eléctrico y es químico, funciona de manera distinta el cerebro. Entonces, no todos tenemos, a lo mejor eso innato, y entonces tenemos que aprenderlo. Lo podemos aprender copiándolo. A veces hay alguien en la familia que es así, podemos copiarlo, ¿verdad? Eres algo así como, porque está el trastorno obsesivo compulsivo, que da síntomas de ansiedad y eso no nos preocupa. Pero también está la persona obsesiva, como tú, normal, que es decir, que yo me obsesiono con las cosas porque las cosas funcionan mejor si yo les pongo el foco. Si yo justamente, valga la redundancia, me focalizo y entonces me organizo en consecuencia. Pero, por ejemplo, no falta nada, todo hay y siempre hay reserva y nos hemos ahorrado un montón de dinero. Claro, es interesante traspasarlo a los hijos, que sea una pedagogía familiar lo que tú estás hablando. Por eso, de nuevo, a los hijos hay que darles un allowance y decirles, estos $2, $3, $20 son para ahorrar. Esto yo te lo doy, pero tú contribuyes a la casa. Fíjate, que es notable porque con mi nieta, que va a cumplir 13 años ya, yo desde pequeña que hago esto, ¿no? Y lo hice con mi hija también, con mis dos hijos. Y ella ahora, desde hace ya bastante tiempo, le pregunta a la madre cómo están las cuentas, cómo va. ¿Por qué? Porque ella contribuía con ese Claro. $1 o $2, que no significaba nada, pero significaba mucho simbólicamente. Entonces Claro. ella se empezó a preocupar por cómo estaban las cuentas en la casa, siendo que mi hija es súper ordenada, es muy obsesiva también. De modo que, claro, pero es algo positivo. Y entonces, por eso te digo que es importante darle a los hijos algo, dentro de lo que cada uno puede, porque si uno gana muy poco, bueno, se le darán $3, Claro. cuando son chiquititos, ¿verdad? Y después enseñarles cuando son más grandes que, bueno, trabajar es bueno, se pueden trabajar un part-time mientras estudian. Yo le saqué a mi hijo la cuenta bien práctico. Primero lo hice que él dejara, después le cogí la cuenta del statement y le dije, tú gastas tanto mensual en gasolina, tanto en comida mensual y tanto en tu seguro. Quiere decir que tú puedes gastar todo, pero tienes que tener 3 meses de esto de fondo. Si no, es como si no tuvieras nada. Entonces me mira y me dice, Claro. La pedagogía, claro. Aparte, recordemos el tema de las neuronas espejo, ¿no? Los chicos, probablemente tus hijos, las neuronas espejo son unas neuronas que copian la conducta de los demás, por eso se dice que el aprendizaje es siempre vicario, es a través de otro que me está enseñando, es automático. Entonces tus hijos automáticamente te ven a ti y ya adquieren ese modelo. Pero está muy bien la enseñanza, es decir, el reforzamiento de eso que tú haces. Y de pronto después de 2, 3 semanas dicen, no puedo cubrir los gastos básicos. ¿No? Entonces, ¿a qué Mira, tenemos? yo he dado una conferencia hace algunos años, ese año 2017, 18, di 45 conferencias en la Universidad Humboldt, era todas las semanas, y uno de los temas era cómo manejar el dinero en la familia. Invité a una experta en el tema,
En la primera parte disertaba yo, siempre desde las cosas que te estoy diciendo ahora, y eso tuvo mucho éxito, porque la gente en realidad desconoce que es importante organizar el dinero. Los niños no se organizan el dinero porque los padres no lo hacen, y después los padres los culpan, y le dicen, no sabes gastar, pero mirá qué estás haciendo, y en realidad son ellos los que en principio no han organizado sus finanzas, no les han enseñado. Claro que sí, eso es muy importante y eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Yo creo que también sería una tarea hacer los gastos básicos, porque así es como empezamos y comenzamos a emprender los negocios. Particularmente, pues esa es la parte que yo creo que es importante para que tú no gastes de más, y obviamente también en la parte financiera, que es la que todo el mundo se estresa. Doctora, porque ahora mismo estamos hablando de los planes y los proyectos, pero hay un sinfín que nos está viendo en este momento, que está estresado, que no se compró la ropa, que no le alcanzó dinero, que dónde va a ir a cenar o que compró en la cena. Claro. Bueno, No, uno de los problemas, exacto, uno de los problemas que la gente se angustia tanto a fin de año, como hablé en otro programa, es porque se cierra, en otro programa tuyo, ¿verdad? A fin de año se cierra un ciclo y entonces uno hace toda la lista de los logros, la lista de los fracasos, pero además conlleva el peso del estrés porque hay que comprar regalos, y entonces no me alcanza, en realidad quiero comprarle tal cosa a mi hija, a mi nieta, no puedo. Eso es un estrés que podemos evitar a través de la organización. Y por supuesto, esto de la cultura que nos lleva a ser siempre felices, tenemos que estar sonrientes, no nos podemos permitir ninguna clase de tristeza. Entonces, eso es un peso. Pero lo que tú señalabas específicamente en la línea esta que te dije anteriormente, de los regalos de fin de año, eso determina mucho, un gran factor de angustia y de tristeza en mucha gente. Sí, no, definitivamente que no. Ahmed, eso no nos puede pasar. Después de esta lección, no. Y déjeme decirte, Ahmed, que la semana pasada mi niña tenía la fiesta, pues, de la escuela, ¿no? Sí. Su Secret Santa y todo eso. Pero ella me dijo, tengo que llevar regalo a 12 maestras y 16 niñas. Y yo le dije, yo no voy a ir a la tienda. Entonces fui a un closet que yo tengo y le dije, mira acá, escoge lo que tú quieras. Porque esto, ¿te acuerdas cuando íbamos a comprar? Sí, esto se compró para eso, para cuando nosotros tengamos compromisos y yo ando corriendo y tantas cosas, pues nosotros acá tenemos de todo para poder dar presentes a las personas que más queremos. Pero eso fue con organización, doctora, de casi un año completo, ¿no? Eso se llama anticipación. La anticipación es muy importante, nos soluciona muchísimos problemas. Y ni qué decirte la parte económica desde ya. Hay que tratar de anticipar muchas cosas, sin ansiedad, ¿verdad? Pero tratar de hacerlo de una manera que nos provoque placer, que no nos provoque ansiedad, que nos provoque placer. Y aparte que ahora mismo vayan a organizar sus casas todos, doctores, que no vayan a las tiendas, porque las tiendas están abarrotadas, doctoras. Abarrotadas están las tiendas. Así es. Doctora, muchas gracias como siempre por estar con nosotros. Ahmed, ¿quieres hacer alguna pregunta más a la doctora? No, yo nada más quería decirle, doctora, ¿qué preguntas debemos de hacernos a la hora de hacer un proyecto? Porque tal vez lanzamos muchos proyectos a la mesa, pero sin hacernos las preguntas correspondientes si podemos o no terminar o empezar un proyecto. Sí, es una pregunta radical, fundamental. ¿Qué es lo que la pregunta es? ¿Qué quiero yo? ¿Qué me gusta a mí? ¿Qué quiero yo? Fíjate que es una cosa simple, pero que no todo el mundo se pregunta. No. Hacemos proyectos parecidos a los demás, copiamos diagramas de proyectos, o hacemos algo que nos va a proveer dinero y a lo mejor realmente no nos gusta. Tenemos que encajar esto que nos gusta a nosotros con la productividad que pueda dar ese trabajo. Entonces la pregunta es, si es en inglés, what you really want, ¿qué es lo que realmente tú quieres? Esa es la pregunta que abre el libro de nuestro éxito futuro. Conocernos. Como decían los griegos, en las puertas del templo de Delfos, que yo tuve oportunidad de estar allí, y hay un montón de las ruinas, ¿verdad? Que hay
300 máximas griegas. Las dos más importantes estaban en la puerta, en el frontispicio. Conócete a ti mismo y nada con exceso. Y nosotros en esta cultura, que viene de los griegos, no hacemos estas dos máximas, no cumplimos estas dos máximas. No nos conocemos a nosotros mismos y vivimos en el exceso. Pero en realidad debemos tenerle más importancia, sobre todo en nuestros adolescentes, por todo lo que estamos viendo en estos momentos. Exacto. Bueno, yo te agradezco a ti, Ahmed, muchas gracias a todo el equipo que tú con tanta inteligencia manejas, por haberme dado la oportunidad de estar semanalmente con ustedes. Espero que sea un voto que se renueve. Y bueno, en la medida de mi humilde saber, contribuir para que haya una sociedad mejor, aparte de la familia. Claro que sí, doctora. Claro que sí. De verdad, doctora, que pase un feliz año nuevo. Muchas bendiciones para usted y su familia. Que lo pase espectacular. Igualmente. Y gracias por todo lo que aporta siempre a nuestra comunidad, no solo aquí en los Estados Unidos, sino también en todo el mundo, porque gracias a todos nuestros televidentes que nos ven en diferentes partes del mundo, quizás, y no es quizás, muchos de ellos nos han dicho que les ha ayudado mucho en su vida. Así que muchas gracias, doctora, por todo el aporte. Gracias. Gracias, un beso, felicidades. Feliz Igualmente. año.